gracias Andrés por esta entrevista. Placer, como siempre. Me encanta encontrarte ahorita en la reedición de La vida en las ventanas. Sobre todo, platiquemos sobre qué actual sigue todavía, ¿no? Una narrativa así del aislamiento que genera la tecnología y que crea tantos vacíos. Platícanos de ello. Claro, efectivamente, La vida en las ventanas trata de explorar qué pasó con nuestra intimidad en este extraño interregno, época de transición entre nuestros hábitos analógicos y nuestra actualidad neuróticamente digital y socializante. Cómo se fue transformando nuestra manera de ocio, de comunicación, y cómo de una forma bastante curiosa eh, la aparición del correo electrónico, que es algo que sigue existiendo al fin y al cabo, por un lado creó una inflexión radical en la historia, pero por otro lado nos acercó a los individuos epistolares. Sí. Dicho de otro modo, cuando se inventó el teléfono, hace tanto tiempo, estoy seguro que mucha gente pensó que la comunicación epistolar había muerto para siempre. Iba a terminar, Es decir, que hoy estamos más cerca de la gente que se escribía cartas que hace 50 años. Y por otro lado, efectivamente, lo que me interesaba no era tanto la minucia tecnológica, porque las redes sociales de hoy, el WhatsApp, lo que sea, dentro de 10 años sonarán antiquísimas, sino efectivamente los arquetipos que hay detrás: comunicación, soledad, angustia, rechazo de los otros y necesidad de los otros. Y el personaje Ned, que pertenece a la primera generación de adictos a Internet y al correo electrónico, es tratar de pensar qué tipo de juventud fabricaron esos inventos nuevos, y por otro lado tratar de conectarlo con la tradición de Salinger, porque yo me imaginaba a Ned como una especie de Holden Caulfield 2.0. perdido. Pensar esa indignación, esa ira, esa melancolía y ese deseo de ese personaje, si lo hubiéramos agregado un poquito de Internet, ¿qué tipo de individuo hubiese arrojado, ¿no? Bueno, una posible respuesta es el protagonista de La vida en las ventanas. Qué lindo que lo pones así, porque también tú, hay un momento donde tienes el epígrafe que habla de la parte, pues sí, de la tradición romántica de las cuitas. Exacto. Pero ahora parece que es más breve el ejercicio narrativo que tenemos, ¿no? Es visual, o sea, en texto es mensaje rápido, pero visualmente es todo lo que generamos. Y tú mencionas, también me llama la atención tu epígrafe al inicio de Lipovetsky, que acabamos justo de entrevistar por la Era del Vacío. Sí. Y esa constante liquidificación del contenido ahora en la posmodernidad. Bueno, por un lado me gustaría decir que no creo que la imagen se coma al lenguaje verbal. Es una idea que circula mucho, sin duda, pero creo que contiene una cierta dosis de falacia. Porque todas las plataformas de comunicación, en teoría basadas en lo visual, generan mucho lenguaje verbal. Cuanto más éxito tiene una foto en Instagram, más comentarios hay. Entonces, en nuestra naturaleza no está tanto la elección entre lo visual y lo verbal, sino las infinitas relaciones entre ambas cosas que se renuevan. En la época romántica de la que tú bien me hablabas y que tanto le interesa al personaje, precisamente porque es consciente de que hay un extraño diálogo entre comienzos del siglo XXI y la tradición maldita del XIX, ¿no? En esa época se pensaba mucho en las relaciones entre poesía y música. Es la época en que pintura, música y poesía estaban muy en relación, ¿no? Los románticos eran muy visuales también, ¿no? El cine es un encuentro perfecto entre la literatura y la fotografía, entonces vivimos reinventando las relaciones entre imagen y palabra. No se trata de elegir, ¿no? Por otro lado, efectivamente, hay una epígrafe de Lipovetsky, de La Era del Vacío, y me interesa mucho precisamente el giro que ha dado Lipovetsky en su propia obra, porque en la época de la Era del Vacío él creía que la posmodernidad era como irreversible. Y ahora él habla de la hipermodernidad, que es más bien cómo los rasgos de la modernidad se multiplican y se agudizan. Y eso me parece interesante porque nos plantea hasta qué punto el cambio de milenio supuso, sí, otro tipo de presente y de futuro, pero también una nueva modalidad de dialogar con el pasado. Al fin y al cabo, el año 2000 ocurrió esto tan adorablemente cómico como fue el virus 2000, ¿te acuerdas del virus 2000? Sí, el Y2K, que se iba a acabar, total. se iban a caer todas nuestras computadoras y vamos a ser incapaces de comunicarnos. Y es como siempre, el miedo a la oscuridad.
Claro. No es más que el miedo a la oscuridad. Sí, porque leía un poquito de Lyotard que decía igual de que la condición posmoderna, en la condición posmoderna todos los grandes relatos han perdido eh, pues el sentido en la modernidad. Pero Lipovetsky viene en una segunda como tanda donde Claro. dice pues no, o sea es interesante que no. Bueno, de hecho, fíjate si es trágicamente exacto lo de que estamos, en cierto modo, modulando un diálogo con ciertas cuestiones del siglo XX, que políticamente ahora estamos muy al borde de cierta situación propia de los fascismos de los años 30. Exacto. Estamos viendo ciertos El discurso principios que usaba. nacionalistas, xenófobos, de liderazgos mesiánicos que pensábamos que la posmodernidad ya no tenía. En los años 80, 90 decíamos no, tecnocracia, neoliberalismo, la derecha es líquida y por lo tanto no necesitas un líder fuerte que arengue a las masas contra el enemigo externo, llámese judío, negro, latino o lo que sea. Y fíjate como 20 o 30 años después, el péndulo regresa y de pronto pensamos, Le Pen, Francia, un discurso de fascismo bastante clásico, Sí. Trump, el Brexit, es decir, que no conviene subestimar la memoria histórica porque en cuanto nos creemos que estamos por delante, nos la topamos de frente otra vez. Entonces, para mí lo interesante no es decir, bueno, futuro o pasado. Como bien dijo Quevedo, ¿no? Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Entonces estamos en los tres tiempos a la vez y al mismo tiempo esos tres tiempos no existen, sino que somos un punto de cruce nervioso entre lo que recordamos, lo que creemos que va a pasar o tememos que pasará, y este presente que se está acabando, como esta entrevista, porque es muy corta. Es verdad, ya no podría andar unas cositas más acá, pero nada más comentarte de la angustia que me generó Net, de esa soledad, ese vacío, de vaciarte en las cartas y de dónde está el rebote, ¿no? Así es. Pero debería haber también una introspección. Bueno, es que eso es lo interesante también de las redes sociales, que no está en la novela, porque la novela es como un estudio de la juventud de los años del 2000. Pero precisamente angustia, soledad, expectativa, temor y deseo de los otros, de eso está hecha las redes sociales, no más allá de la app, del teléfono. Y de la historia que me está queriendo vender el otro de la vida que tiene. Exactamente, construir una apariencia más allá, al margen o a veces incluso en contra de la verdad que está fuera de la pantalla. Eso es infinitamente burgués, al fin y al cabo. Claro, sí, totalmente. Y pensando también la vida en las ventanas, creo que justo va también abriendo esas realidades, ¿no? Que ves como el vecino que estás de boyerista y te estás contando la historia y de repente... Es una novela para gente que le gusta espiar. Somos unos cuantos perversos, me parece. Sí. Creo que sí, por eso está reeditada ahí. Pues vamos a la baraja. A ver. Lee más. A ver, escoja. ¿Qué debo hacer? Señor. Escoge ¿Una sola? Una sola. Ahorita nos vamos por otra. Bien, entonces léemela y respóndela como quieras. ¿Cuáles son las condiciones ideales para leer un buen libro? Y lo que es más, which is the best environment for reading a good book? ¿La contestación debe ser bilingüe? Si tuviéramos más tiempo, sí. Ya está en francés, por favor. Pero... Las condiciones ideales. Fíjate, es curioso, mira cómo el azar objetivo existe, como decía Breton. O sea, esto no es coincidencia. No. Porque esta pregunta, amigos, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Exactamente. Condiciones ideales para leer un libro. En el pasado hubiéramos dicho silencio absoluto, 8 horas de tiempo, un buen sofá. ¿Hay alguien que haga eso hoy en día? Entonces hoy yo contestaría, en el baño, en el tren, mientras espero a alguien que no llega. En momentos de transición, en el avión, que en teoría es tiempo perdido. Y creo que si uno hace una suma de esos restos de tiempo nuestro y los pone todos juntos, se fabricaría un Frankenstein muy feliz. Porque esos tiempos que en teoría no sirven para nada, a veces son los más importantes. Y se te escapan. Y me parece que entonces una respuesta muy siglo XXI sería, ¿cuáles son las condiciones ideales para leer un buen libro? Aquí y ahora. No es la respuesta clásica. Sí, pero creo que el mindfulness, ¿no? También, porque es que también va también con el punto de cuando uno genera lectura, te haces el tiempo para la lectura, no como tú dices, en el rato que no tengo nada que hacer. Y tratando de mezclar las dos tradiciones. Ahora,
como hace la novela, es decir, tratar de rescatar la lectura tranquila de antaño y la realidad movediza nuestra, te diría, en los aviones se lee muy bien. Al menos hasta que las malditas compañías terminen de poner internet gratis, que es una cosa que espero que no hagan nunca. Es una pero Por es favor, una no lo falacia, hagan. No. Si me están escuchando, Iberia, American Airlines, Aeroméxico, lo que sea, me da lo mismo. No hagan eso. Porque en los viajes transatlánticos yo leo 8 o 10 horas seguidas como una abuela del siglo XIX. Viniendo a Guadalajara. Claro. Entonces, una respuesta de un escritor en la FIL sería en el avión de ida o vuelta a la FIL. De hecho, me empecé una novela a la ida y la pienso terminar a la vuelta. Bien. Y es... También te quería preguntar rápido, aunque nos salgamos, de lo que vienes a presentar, a todo esto que nos puedes contar. Bueno, hoy doy una conferencia sobre aeropuertos. Bien. By the way. Es que todo es sincronicidad. ¿Te das cuenta? Y mañana presento a un poeta galés muy hermoso que se llama Richard Wynne. Tengo un par de mesas, creo que el tema tiene que ver con el exilio, escribir afuera de los países natales. Ayer tuve una mesa con el resto de premios Alfaguara para tratar de responder a la irrespondible pregunta de si existe Latinoamérica. He venido a hacer muchas y divertidas cosas. Qué padre. Vamos por la otra. Película, director o actor que te hayan marcado. Vamos a ir a por todas. Película. Una película que me impresionó mucho de adolescente, y dudo que me impresionara tanto ahora, aunque es excelente, es El séptimo sello de Bergman, porque la vi a la edad en la que uno se da cuenta de que es mortal, que es la adolescencia, cuando uno se da cuenta de que la muerte que uno veía de niño no es de los demás, es tuya. Entonces, esa cosa como de atracción hacia la muerte, la adolescencia es muy tanática, ¿no? Sí. Y ver una película en la que se juega el ajedrez con la muerte como que me mató. No sería en absoluto mi película favorita ahora, pero me marcó, que es un poco la pregunta. Sí. Es sí, porque decirte favorita es otra cosa. Director que me haya marcado, bueno, todo lo que he visto de Haneke me ha hecho daño, pero me ha ennoblecido. Es un director de antes y después, creo, ¿no? Hay un antes y un después de ver cada película de Haneke. Y actores, te diría actriz más bien. Okay. No seamos tan patriarcales. No puedo no amar a Juliette Binoche. Todo lo que hace esa señora es elegante, inteligente. No hay película mala que haya hecho ella. Bueno, sí, hay una precisamente. Una comedia romántica sobre aeropuertos. No, otra vez el tema del aeropuerto. Que es mala. Excepto esa, todo lo que ha hecho es buenísimo. Así que Juliette Binoche es probablemente mi actriz favorita. Tiene un excelente gusto, se ve que es buena lectora y elige muy bien los guiones. Deberíamos traerla aquí. Sí, hay que gestionar eso. Y sobre todo deberían traerla aquí conmigo. Si ¿La entrevista? Yo la entrevisto. Para nosotros. Yo la entrevisto. Increíble. Por piedad.